Gracias, buenas noches a todos, canal por permitirnos semanalmente darle origen a esta columna. Es una columna de opinión personal, muchas veces, otras veces a distintas personalidades, vecinos, para que nos den su opinión sobre ciertas cosas, para que nos cuenten sus vivencias. Hoy, a una semana de las elecciones, no voy a hablar específicamente de política o de algún partido político, pero sí una impresión que estoy recogiendo desde hace muchos años y sobre todo en estas últimas semanas que se ha puesto el tema en la boca de los medios de difusión, en la boca de todos, que es la cuestión del narcotráfico y del lavado de dinero. El narcotráfico es un negocio internacional, como todo el mundo sabe, que está generado por carteles, o sea, por organizaciones criminales, que aprovechando en principio la producción de ciertas drogas, como puede ser la marihuana, la hoja de coca y demás, bueno, la exportan al resto del mundo y hacen tanto dinero porque hay una demanda muy grande al aumentar el consumo a través de estos últimos años, 20 años diríamos, que tienen tanto dinero estos cárteles, estas organizaciones narcocriminales, que necesitan blanquearlo. Porque si no lo blanquean, o sea, si no lo ponen en superficie para poder gastarlo y destinarlo a lo que ellos quieran o a invertirlo en más producción de droga, no tendría sentido. Entonces, el lavado de divisas provenientes de una actividad ilícita, en este caso el narcotráfico, es tan importante como la generación del tráfico de estupefacientes. O sea, si los narcotraficantes no pudieran lavar sus ganancias, no sería negocio para nada y sería una red criminal muy fácil de atrapar o de descomponer por su propia ineficiencia. Mientras que se invaden de negocios ilícitos, lavando el dinero, poniéndolo en superficie, el dinero que produce la venta de drogas, específicamente los países productores, las organizaciones criminales, le dan un sentido a su negocio. Y ahora se ha incorporado a partir de hace 15, 20 años con mucho éxito la fabricación de drogas sintéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no son drogas que provienen de plantadíos, como puede ser la marihuana, la coca, los hongos alucinógenos y demás, sino son drogas que se han producido en el laboratorio, como la metanfetamina, drogas derivadas de la ketamina y demás. El ácido lisérgico y todo esto que se conoce hace tantos años ya y que ha invadido también el mercado de consumidores en todo el mundo. Nosotros en Argentina estamos en una situación bastante complicada porque los carteles de México, fundamentalmente de Perú y de Bolivia, o sea, las organizaciones que producían droga, no tienen una infraestructura marítima o una infraestructura aeronáutica hace años para poder exportarla a Estados Unidos y a Europa. Es por eso que la Argentina se transformó desde hace algunos años en un país de tránsito, de contrabando de drogas, donde venía la droga del norte, tanto sea por las fronteras de Salta, de Jujuy, o la triple frontera de Formosa, Misiones, Brasil y Paraguay, y venía de allí y la droga, y de ahí nosotros la terminábamos de elaborar, los argentinos, en las famosas cocinas de cocaína, y por eso apareció el Paco como un residuo de la fabricación de cocaína, y se exportaba a Estados Unidos y principalmente a las Islas Canarias, a Francia, a Europa en general. Nosotros hemos dejado de ser un país de tránsito y somos un país ya de comercialización de estupefacientes y un país productor también de cierto tipo de estupefacientes. Entonces, estamos muy complicados porque
hay una convivencia y hay una complicidad de los sectores, de ciertos sectores políticos, provinciales y nacionales, de ciertos sectores judiciales y de las fuerzas de seguridad. Con esto quiero hacer una pequeña disquisición. No confundir las fuerzas de seguridad con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son tres en la Argentina: el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Aviación. Estas tres fuerzas, que son las Fuerzas Armadas, en su conjunto, nunca han querido inmiscuirse y tampoco luego, por ley, a partir del 96, se votó una ley donde tenían prohibida la injerencia en asuntos de narcotráfico. Pero las Fuerzas Armadas, que repito son la Armada Argentina, o sea, la Aeronáutica, las Fuerzas del Mar y el Ejército Nacional, nunca quisieron meterse en este conflicto, pero sí las fuerzas de seguridad. ¿Cuáles son las fuerzas de seguridad? Las fuerzas de seguridad son las policías provinciales, la gendarmería y las fuerzas de seguridad que trabajan en las distintas fronteras, como la prefectura. Entonces, por ley están autorizadas a controlar, a perseguir, siempre con orden judicial, el tema del narcotráfico en nuestro país. Y acá hay un gran compromiso político, judicial y de las fuerzas de seguridad con el aumento del narcotráfico en la Argentina. A nosotros nos sorprende hoy, y lo vemos en todos los medios, y lo acabo de ver en una publicidad de un partido político, el tema de un legislador y de un político que aparece, parece ser, ahora vamos a hablar de eso, que hace tiempo viene vinculado al narcotráfico, como poder subvencionar la política de su partido y sus propias campañas. Pero la verdad que hace muchos años, y no es el único partido político que está embarrado en esto, la verdad que hace muchos años el sector del narcotráfico se mueve con una ductilidad y con una facilidad en nuestro país que asombra. Asombra porque, bueno, todos sabemos que en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, en las grandes ciudades o conglomerados urbanos, se hacen centros de retención de stock de drogas sintéticas y naturales, ilícitas por supuesto, y luego se distribuyen en distintas ciudades que están cerca o lejos de los centros de concentración de drogas. Un centro de concentración de drogas era Río, otro centro de concentración de drogas era la ciudad de Mar del Plata, la ciudad de Buenos Aires, las grandes ciudades del conurbano como Lanús, como Florencio Varela, como Quilmes, como Berazategui, como La Plata, y de ahí se distribuyen a distintos sectores no tan urbanos, digamos, ¿no es cierto? Pero la cuestión es esa, porque habría que llamar, estoy acomodando un poquito la cámara, disculpen. La cuestión es esa, que habría que estudiar por qué han avanzado tanto estas redes de distribución de estupefacientes. Y bueno, a mí me tocó hace unos años estar en Panamá cuando estaba presidido ese país tan importante, porque tiene un canal que puede unir el Océano Atlántico con el Pacífico, por el canal de Panamá justamente, trabajando allí, y había un presidente, el presidente Noriega, el general Noriega, que había sido agente de la CIA y de la DEA, son centrales de inteligencia de los Estados Unidos, que investigan justamente este tipo de delitos, y luego se transformó él en narcotraficante. Tanto es así que unos aviones empezaron a rodear Panamá, y sobre todo su capital, y en helicóptero lo cazaron al presidente Noriega, se lo llevaron, lo juzgaron los Estados Unidos y le dieron más de 100 años de condena. Y bueno, lo mismo pareciera que los Estados Unidos van a hacer ahora, o aparentemente están anunciando que van a hacer con el presidente Maduro de Venezuela. Tanto es así
que ya el presidente Trump ha anunciado que se autorizó a agentes de la DEA y agentes de la CIA a que hagan acciones de investigación en un país lejano a Estados Unidos, digamos, en cuanto a la soberanía, como Venezuela. Quiere decir que en cualquier momento podemos tener una sorpresa ahí. Los Estados Unidos, que ahora vamos a hablar específicamente del negocio del narco y de los Estados Unidos, también están bombardeando y han capturado 3 barcazas que, según las noticias, transportaban droga desde Venezuela. Se sabe que hay un cartel, que es el Cartel del Sol, que es un cartel que produce estupefacientes y los comercializa desde Colombia, México y Venezuela hacia los Estados Unidos. Y aparentemente, porque no tenemos ninguna prueba eficiente, salvo lo que dicen los medios y las agencias de inteligencia, que siempre están interesadas políticamente también, el presidente Maduro estaría relacionado con esta actividad ilícita. Pero para mi pensamiento, después de tantos años de estar investigando estos temas, no es que la batalla contra el narcotráfico se perdió o que la batalla contra el negocio de las drogas se perdió. Para mi opinión y la de tantos otros que estudiamos estas cuestiones, nunca se dio. O sea, nunca se dio una batalla frontal contra los intereses del narcotráfico. Tanto los líderes mundiales como los presidentes de las naciones tampoco dieron una batalla frontal contra el narcotráfico. Sí hubo avances, debemos reconocer que en México hubo avances sobre los carteles, famosos carteles mexicanos, en Colombia también hubo avances, en Perú también hubo ciertos avances. Ahora el presidente Trump ha acusado otra vez al presidente colombiano Petro de ser un narcotraficante. Pero tampoco los Estados Unidos, que son el principal país aspirador de cocaína del mundo, han dado una pelea frontal, digamos, con todo el poderío que tienen. ¿Y por qué lo han hecho? Porque utilizan la cuestión, modesta opinión, y es una opinión mía, utilizan la cuestión del narcotráfico y del lavado de dinero con cuestiones políticas para mover cuando les interesa y cuando no luchar contra el narcotráfico. Y bueno, también ellos tienen un problema muy serio porque han introducido la heroína, que es proveniente de Oriente, en la guerra de Vietnam, ¿no es cierto? Esto es un detalle que pocos conocen. Ustedes saben que en la guerra de Vietnam, para que los marines norteamericanos puedan enfrentar una guerra de invasión tan terrible en la guerra de Vietcong, Vietnam, ahí estaba sabido y fue comprobado que los marines de los altos mandos, a la gente que tenía que ir a luchar cuerpo a cuerpo, se hicieron grandes consumidores de droga, fundamentalmente de heroína, hachís y todo esto, que es lo que tenían en el medio. Luego esos marines que fueron héroes de los Estados Unidos, perdieron la guerra de Vietnam, volvieron a Estados Unidos, pero volvieron con grandes dotaciones de heroína, porque ellos mismos se habían hecho consumidores a la heroína. Y yo, que tuve la oportunidad de estar en un centro de recuperación de heroinómanos en España, pude advertir la gran adicción y la perdición que es total el consumo de heroína para el ser humano. Tanto es así que todavía en los Estados Unidos quedan algunos veteranos consumidores que están en centros especiales atendidos por el Estado. Bueno, esta es la cara sucia de los Estados Unidos con respecto al tema de las drogas, que por supuesto no vamos a esperar que lo digan los Estados Unidos. Entonces, yo estoy viendo la naturalización que hay en la República Argentina con respecto al tema de los estupefacientes. Y quiero decirles que, en mi opinión, el narcotráfico lesiona en 2 aspectos. El narcotráfico y el lavado de divisas proveniente del narcotráfico genera una gran corrupción estatal, una gran corrupción política, judicial y de las fuerzas de seguridad, y es tan grave esta corrupción que genera como la secuela de salud que deja. La secuela de salud que deja el narcotráfico ya lo sabemos, ¿no es cierto?
es una gran cantidad de consumidores que terminan siendo adictos y terminan con serios problemas de salud mental, autolesiones, suicidio, violencia y demás. Este es un problema de salud mental que la Argentina todavía no ha podido resolver, entre otras cosas porque tenemos una ley de salud mental totalmente contraproducente para los intereses de los enfermos y que fue votada en el 2015 y que este presidente, inclusive Milei, dijo en alguna oportunidad que iba a reformar, pero tampoco la reformó. Quiere decir que los enfermos por adicción a las drogas que entran en el gran universo de la salud mental tampoco hoy están defendidos, porque de alguna manera u otra el enfermo, que es consumidor de drogas, nunca es un delincuente a priori, por supuesto, el enfermo no es un delincuente. Puede ser que después su adicción lo transforme en un delincuente porque para poder seguir consumiendo, para poder seguir atendiendo su enfermedad, empiece el camino del delito. Pero nunca el drogadicto o el adicto al consumo, en realidad es una persona que ha perdido la capacidad de discernimiento, es una persona que entra dentro del campo grande de la salud mental y es una persona que ha perdido su libertad, es un amputado cognitivo, o sea, es un amputado emocional, es muchas veces depresivo, suicida, con autolesiones, otras veces hiperactivo, el otro extremo, agresivo y así. Entonces, quiero decir esto, que es cierto que la pasada del narcotráfico por nuestro país, el camino es complicado por la secuela de salud que deja. Me parece que esto es muy interesante y es una materia que los gobiernos y la política argentina tiene todavía pendiente. Y tan grave como eso es la corrupción que crea en el Estado. No solo en el pago de las campañas políticas, que esto, bueno, es lo que está ahora sobre la mesa, sino también con respecto a distintas actividades financieras, distintas actividades económicas, productivas, que van lesionando con el tema del lavado de dinero y van corrompiendo tanto privadas como estatales. Esto es lo que está haciendo el narcotráfico hoy en Argentina. Nosotros vemos, no quiero detenerme en dar lugares o regiones o zonas específicas, pero vemos que hay playas en la Argentina que están colmadas de departamentos y que están vacíos esos departamentos. Y vemos otros lugares, como en Santa Cruz nos ha tocado ver, que también hay varias construcciones que por este tipo de corrupción o por otra corrupción no están siendo... Y esto le quita la posibilidad al empresario que quiere trabajar limpiamente, al empresario que quiere un futuro para su empresa, para su familia, un pequeño emprendedor, porque con el dinero que se lava del narcotráfico es tentador para muchos. No se olviden que para que haya un caso de corrupción hacen falta dos partes, como para una pareja, para un matrimonio. Entonces, siempre que hay corrupción en el Estado y hay corrupción en los privados. Ahora quiero referir específicamente, y ya lo anuncié recién, a la naturalización que se ha hecho en la Argentina con respecto al caso del diputado Esper. Es diputado todavía, a pesar de que ha pedido licencia hasta fin de año, y de una diputada que también es candidata a diputada de la Nación por la provincia de Río Negro, Esper lo era por la provincia de Buenos Aires, y su relación con el narcotráfico y con narcotraficantes de nuestro país y de los Estados Unidos. Ustedes saben que la política de la cuestión ligada al negocio de las drogas tiene sus bemoles y muchas veces cuando les interesa a la justicia esta actividad, bueno, se apuran y cuando no les interesa lo retrasan, como todas las cuestiones político-judiciales. Entonces, vemos esta causa, como otra que después me voy a referir, que es la del traficante Machado, que está implicado directamente en el financiamiento no solo de un candidato a diputado como era el diputado Milei,
y aparte era presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. O sea, fíjense ustedes qué país tenemos. El presidente de la Comisión de Presupuesto, que es donde se maneja, digamos, la ley de leyes, que es el presupuesto, es el dinero que se puede gastar y cómo se recauda de un país, cuánto se acumula, cómo se distribuye la masa de coparticipación federal a las provincias, bueno, la balanza de pagos, el déficit que puede haber, la balanza comercial, todo eso pasa por la Comisión de Presupuesto. Y el presidente de la Comisión de Presupuesto era una persona que aparentemente, según lo que está pasando en la justicia, está íntimamente ligada o recibía dinero, que él mismo lo admitió, de un narcotraficante que está siendo juzgado en los Estados Unidos, que la justicia de la Argentina ya lo ha traído de su prisión domiciliaria en la provincia, lo ha traído a Buenos Aires y está haciendo el trámite para extraditarlo porque tiene un pedido de extradición en los Estados Unidos. Y la verdad que es una caja de Pandora, es como cuando uno patea un hormiguero esto, ¿no? Porque no quiero pensar este señor Machado lo que va a poder decir, a quién le dio el dinero, dónde fue ese dinero, esos millones de dólares, dónde terminaron, en qué campaña, de qué partido político, y quiénes son los que supuestamente recibían o sabían, quiénes eran los cómplices de Esper. Yo no creo, sinceramente, con un poco de sentido común, que Esper, a pesar de que parece que se guardó unos milloncitos para hacer su casa, esté solo en esta trama de corrupción. Pero bueno, no soy quien para adelantarme a lo que va a decir la justicia, así que vamos a esperar las novedades. Por otro lado, hay otra diputada que también está procesada en los Estados Unidos, no por traficar 400 gramos o 100 gramos, como se dijo al principio, de clorhidrato de cocaína, cocaína pura, sino 4 kilos de cocaína. Y está procesada esta diputada de la Nación, de la provincia de Río Negro, que también va como candidata por la Libertad Avanza, o sea, de Milei. Y también tiene vínculos con este señor Machado, que está esperando ser extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado allá por narcotráfico. Entonces, la verdad que desilusiona mucho la naturalización que nosotros hacemos de esto, como desilusiona también saber que hay otros partidos políticos y otros gobiernos en Argentina que ya fueron advertidos por organizaciones internacionales, que conozco bien sus actuaciones, son actuaciones públicas, investigaciones públicas, como los centros de investigación de dinero de Europa, que le han advertido a varios gobiernos de la Argentina, fundamentalmente kirchneristas, el aumento del tráfico de estupefacientes en la Argentina. Y nosotros vemos también que se ha naturalizado este tema del lavado de dinero porque la unidad de investigación financiera, la UFI, que funcionó muy bien en el gobierno de Cambiemos, cuando era el presidente Macri el presidente de la Nación, con sus denuncias, era querellante de ciertos casos de lavado de dinero y luego en el gobierno de Fernández y en el gobierno de Milei, la UFI dejó de ser querellante. O sea que la unidad de investigación financiera que se encargaba de ver quién lavaba dinero, de dónde venían los grandes capitales golondrinas estos que se estaban en la Argentina, dejaron de ser querellantes, o sea, no podían presentarse en la justicia a querellar o a atribuirse una jurisdicción de investigación justamente en estos delitos. Delitos para los cuales fue creada esta unidad de investigación, como la Oficina Anticorrupción. Entonces, vemos que hay problemas que son más profundos que las anécdotas. Si hay una expresidente que baila en un balcón o que estando procesada y condenada recibe a alguien o habla en un acto por un streaming o por WhatsApp o por Zoom, y que un presidente de la nación tiene un festival de rock y va y canta
esas son anécdotas, eso es para la gilada. No tiene que importarnos, digamos, las cuestiones de revista, las cuestiones de chisme. Eso se lo dejamos para los canales de televisión que traen chismes y para las mesas donde se discute eso. Nosotros, en realidad, los ciudadanos tendríamos que advertir que detrás de este circo que se está montando en la política, desgraciadamente en la Argentina, existen otras cosas que son tapadas por el circo. Entonces, fíjense ustedes que estamos en una situación tan complicada que los Estados Unidos le dan 20.000 millones de dólares aparentemente al presidente Milei. Ahora me salgo un poco del tema del narcotráfico, pero no se lo dan para inversiones genuinas, no se lo dan para las pymes, no se lo dan para que lo invierta en obras de infraestructura vial o obras de infraestructura gasífera o petrolera que pueda servirnos para salir del pozo. Se lo dan en realidad para proteger a capitales de inversionistas norteamericanos muy conocidos y amigos del presidente Trump que invirtieron en la Argentina desde hace muchos años. Entonces, como reaseguro para esos capitales internacionales, fundamentalmente norteamericanos, y que no se desplome del todo otra vez la economía argentina y esos capitales queden con la cola al aire, el presidente Trump le da un crédito del Tesoro de los Estados Unidos al presidente Milei con algunas condiciones, por supuesto. Esas condiciones son que tiene que ganar la elección, esas condiciones son que tiene que aceptar una base de datos gigantesca en la Patagonia. Ustedes saben que todo lo que estamos haciendo ahora en este mismo momento, utilizando las redes y la inteligencia artificial y todo lo demás que está en la nube o donde esté, todo este nuevo mundo tecnológico necesita grandes condensadores de datos, grandes acumuladores de datos, y ya no hay lugares en el mundo que se quieran prestar porque no es que exista una nube como nosotros la pensamos, que es una nube de agua y vapor donde mandamos todo. En realidad lo mandamos a grandes concentraciones de acumulación de datos. Esas grandes concentraciones de acumulación de datos pretenden ponerlas en la Patagonia, para lo cual van a necesitar, porque provocan un efecto invernadero terrible, provocan una energía terrible, por supuesto, calor y demás, y es un tema para estudiarlo, y entonces necesitan una gran refrigeración. Y entonces estos grupos que van a venir en el acuerdo que se ha hecho Trump, que por ahora esto es casi todo verbal y propagandístico para las elecciones, con el presidente Milei, entre las cosas que le ha pedido es que estas grandes compañías puedan invertir en Argentina, pero van a utilizar agua, van a utilizar clima, van a utilizar energía, van a utilizar nuestra Patagonia y van a contaminar también, porque ustedes saben que los productos que se generan y los minerales y las tierras pesadas y raras y todo eso que anda en el mundo de la tecnología es todo altamente contaminante. ¿Pasará esto en nuestra Patagonia? Bueno, vamos a verlo, esperemos que no. Aparte se plantea que los norteamericanos quieren que se suspendan las represas en la Patagonia que vienen de los glaciares por el río Santa Cruz hasta el Atlántico, generando energía hidroeléctrica, que es una empresa china, mejor dicho, gobierno chino, el que tiene esa licitación que está parada, empezó con Kirchner y sigue parada. Entonces, hay cuestiones geopolíticas, estratégicas, más para que para nosotros, para los Estados Unidos. Entonces yo atendería un poquito el tema de los Estados Unidos y la relación. Les aclaro que yo no soy un antiimperialista acérrimo. Yo entiendo lo que es el capitalismo, entiendo lo que es la expansión del capital financiero, entiendo lo que son los mundos del capital, o sea, no soy digamos, un antiimperialista que no. Estamos adaptados a un nuevo mundo, sabemos que hasta China es capitalista, hasta Rusia es capitalista, y estamos en un mundo que hay que entenderlo, que hay que preverlo,
venir, de pasar, pero que hay que conocerlo. Y para conocerlo tenemos que estudiar todos los temas que nos pueden deteriorar en el presente y en el futuro a los argentinos como pobre, un país que no es ni emergente, un país que tiene dificultades políticas, que tiene inestabilidad política y que está minada por el germen de la corrupción. O sea, nosotros estamos minados por el germen de la corrupción. Y nosotros, no nos olvidemos, hay una película que vi hace poco que es Homo Argentum, que nos pinta bastante bien, nos pinta sensibles, nos pinta afectivos, nos pinta nobles en muchos aspectos, pero también nos pinta un poco corruptos, como somos, porque el no querer pagar una multa, el pasar un semáforo mal, el evadir una tasa municipal, bueno, son signos pequeños de corrupción que van haciendo también una trama, como que todo es normal, ¿no? Como que los argentinos somos piolas porque hacemos ciertas cosas. Y si bien la corrupción ha ganado terreno en todas las partes del mundo, en los Estados Unidos también, por supuesto en Europa también, en Argentina no nos quedamos atrás. Entonces yo creo que cuando tengamos que elegir, desgraciadamente no hay muchas opciones, o no hay opciones distintas a los populismos que ya conocemos en las próximas elecciones, yo hago mea culpa también por pertenecer a un partido que ha desaparecido en estas elecciones y que no va a llevar una lista propia como la Unión Cívica Radical. O sea, no es que me desentiendo, ¿no? También creo que somos responsables los radicales de que esto esté pasando y no darle una opción distinta a los populismos de kirchneristas o mileístas. Entonces, bueno, hoy quería tocar este tema que está tan naturalizado, que parece anécdota, que se toca en los programas de chismes o que hay memes en todos lados con la campaña del narcotráfico en la Argentina, y también el otro tema de Libra, que también es corrupción, las criptomonedas, que va muy lento acá en la Argentina, pero en los Estados Unidos ya hay una causa que lo nombran al socio del presidente de la Nación y a la hermana. Así que bueno, quería darles mi impresión y un poco el asombro, nunca uno sale del asombro, como con cuánta naturalidad la Argentina hoy, inclusive los medios, estamos tratando esto del narcotráfico, cómo está influenciando políticamente en la Argentina, cuando en realidad ya hace muchos años que nosotros estamos visitando fronteras y alertando sobre este negocio que parece que cada vez aumenta más. Y no quiero llevarlo a esto a otro terreno, que es el delito, que es el crimen. Estamos sufriendo las consecuencias del crimen terrible de 3 chicas, producto justamente del narcotráfico. Entonces, no quiero llevarlo a ese tema, algún día lo podemos tratar en profundidad, pero quería dejar mi reflexión con respecto a esto y quería decirles que, bueno, que muchas veces no es lo que se ve, sino lo que está detrás de la escena. Muchas gracias, les agradezco el canal y pronto nos vamos a volver a ver. Hasta luego. Muchas gracias, Gastón, por esta columna y muchas gracias por estar ahí del otro lado, aunque sea remotamente, de alguna manera lo íbamos a solucionar. Gracias. Será hasta la semana que viene. Nosotros con esto nos vamos a ir a una pausa, la segunda en este informativo, que se nos pasa un poquitito de tiempo, pero cuando volvemos tenemos el informe prometido de lo que fue el incendio del basural del día de hoy.